Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia de prensa correspondiente al informe de política monetaria de diciembre de 2020, que como sabemos fue publicado esta mañana, fue presentado a la Comisión de Hacienda del Senado poco más tarde y cuyos antecedentes están en este momento en nuestra página web y en distintas plataformas. A modo de resumen y de introducción, podemos decir que la situación de la economía en Chile y en el mundo sigue estando fuertemente determinada por la evolución del COVID-19, las medidas sanitarias para contenerlo y la movilidad de las personas. A esto ha comenzado a agregarse la posibilidad más cierta de contar con una vacuna. En Chile, la baja de los contagios se ha traducido en un aumento de la movilidad en comparación con mediados de año, lo que ha permitido la reapertura de actividades económicas más directamente afectadas. Esta reapertura, sin embargo, ha sido gradual y más lenta de lo previsto, especialmente para sectores como la construcción y algunos servicios. Se suma a ello el recién anunciado retroceso de la región metropolitana a la etapa 2 del plan paso a paso podría restar algo de impulso a la recuperación en las últimas semanas del año. No obstante, también esa medida de carácter sanitario también podría ayudar a evitar medidas más drásticas a futuro, articulando una transición más ordenada hasta la aplicación de una vacuna. De todos modos, podemos decir que el momento más duro de la contracción de la economía ya va quedando atrás, habiéndose evitado sus efectos más temidos en términos de costo social, quiebras de empresas e inestabilidad financiera. Es así como desde junio la actividad económica ha recuperado más de la mitad de la caída que sufrió durante los 4 meses anteriores, recobrándose asimismo alrededor de un tercio de los empleos que se perdieron en ese periodo. Esta recuperación ha sido posible gracias a la significativa respuesta de las políticas públicas, traducida en subsidios a los hogares más afectados, postergación de obligaciones de pago y créditos para financiar los déficits de caja de las empresas. El retiro de ahorros previsionales ha contribuido a esta respuesta, otorgando liquidez a los afiliados que han complementado los apoyos entregados por el gobierno. Esto ha impulsado aumentos importantes, aunque transitorios, del consumo, impactando positivamente la actividad del comercio. Sin embargo, estos aumentos repentinos del consumo también han presionado al alza los precios de algunos productos y tienen como contrapartida una reducción de los ahorros para la vejez en el largo plazo. La inversión, más allá de la reactivación de algunos proyectos, se está viendo afectada por la situación financiera de las empresas y la persistente incertidumbre. Si bien el mercado laboral ha mostrado alguna recuperación con un aumento del empleo respecto de mediados de año, parte importante de esa recuperación corresponde a empleos informales o por cuenta propia, los que por su naturaleza son más precarios. Además, ha destacado que muchas mujeres aún no se han podido reintegrar a la fuerza de trabajo remunerada. En lo venidero, la economía seguirá mejorando, especialmente en un escenario de control de la pandemia y de persistencia del impulso fiscal y monetario. Así, aunque nuestro escenario considera que la economía se contraerá entre 6,25 y 5,75% este año, para el próximo se prevé que tendrá una expansión entre 5,5 y 6,5%, y para el 2022 la proyección es de entre 3 y 4%. Aún así, el desgaste generado por la profunda caída de la actividad y el necesario uso de las holguras públicas y privadas para superar la emergencia incrementa la vulnerabilidad de distintos agentes económicos a escenarios de riesgo y plantea desafíos significativos para recuperar tasas de crecimiento cercanas a la tendencial. El riesgo de un aumento significativo de los contagios sigue plenamente vigente y podría tener efectos económicos relevantes si se deben reimponer medidas sanitarias más restrictivas. A mediano plazo, sin embargo, la severidad de este escenario es menor, especialmente si el proceso de vacunación se adelanta. También persisten dudas sobre el impacto que puede tener la debilidad de la inversión. En este contexto, el Banco Central continuará desplegando su instrumental para apoyar la recuperación de la economía con condiciones financieras adecuadas para los hogares y las empresas. La política monetaria se mantendrá altamente expansiva por un periodo prolongado de tiempo,
para asegurar la consolidación de la recuperación económica y el cumplimiento de los objetivos que la ley le asigna al banco. Las medidas no convencionales continuarán en aplicación. Asimismo, el banco se mantendrá vigilante ante las condiciones de los mercados financieros, interviniendo cuando ello sea necesario. Ahora, con gusto, voy a responder a sus consultas, que, como ha ocurrido en las últimas reuniones o en la presentación de los últimos informes, las tenemos por escrito y las voy a ir leyendo y desarrollando una por una. Partimos entonces con Valentina Fuentes de Bloomberg. Valentina plantea que el IPOM deja claro que las proyecciones de crecimiento dependerán de cómo se desarrolle la pandemia y entonces respecto del escenario base, considerando la estimación de crecimiento entre 5,5 y 6,5% para el 2021, pregunta en primer lugar qué mes aproximadamente considera esta proyección que se podrá vacunar a la población en Chile y o qué restricciones sanitarias considera en aplicación para el próximo año. Le voy a pedir a Elías Albagli, gerente de la División de Política Monetaria, que responda a esta pregunta. Elías, por favor. Gracias Mario y gracias Valentina por la pregunta. Bueno, la evolución sanitaria es probablemente el elemento central que tiene las proyecciones de tanto de este año como del próximo. En términos de el desconfinamiento, obviamente las últimas noticias representan un retroceso, pero en el escenario central nosotros asumimos que, como anunció la autoridad, estas restricciones se van levantando y son de carácter más bien transitorio. Entonces, en los próximos meses ya se estarían revirtiendo y la movilidad, concretamente la movilidad no va a volver a retroceder a los niveles que tuvimos en los meses más complicados de este año. Ese es un supuesto importante. Ahora, ¿qué lo respalda en términos de la vacunación? También en línea con lo que se ha anunciado el Ministerio de Salud, se asume que el proceso de vacunación comienza ahora, a principios del 2021, con la población más crítica, ¿cierto? Los trabajadores de la salud y otras labores consideradas más críticas. Y durante el primer trimestre, en línea con lo que anunció recientemente el ministro de Salud, se estaría vacunando a la población más prioritaria, digamos. El resto de la población se vacunaría ya a partir del segundo trimestre hacia adelante. Ahora, esto es el escenario quizás más probable. También el IPOM considera escenario alternativo a esto. Se hacen sensibilidades tanto positivas, como mencionó el presidente hace poquito, en donde quizás algunos de los otros contratos que tiene el Ministerio de Salud también tienen buenos resultados de las vacunas y pueden añadirse a este proceso de vacunación. Y también tenemos escenarios un poquito más negativos donde pueden haber retrasos de distribución de las vacunas ya aprobadas, etcétera. Gracias, Elías. La segunda parte de la pregunta de Valentina Fuentes, también relacionada a las proyecciones para el 2021, dice así: algunos mencionan que una incierta elección presidencial y el proceso constitucional podrían retrasar decisiones de inversión de las empresas. ¿Esto está de alguna manera incorporado en el escenario de crecimiento que se estima para 2021? En lo que se refiere a las decisiones de inversión, nosotros hemos señalado que en el IPOM que hemos ajustado a la baja las proyecciones tanto para este año como para el siguiente, reflejando una serie de factores. Uno de ellos tiene que ver con elementos de incertidumbre, que sin necesidad de identificar cuál es su origen, se reflejan en una serie de indicadores de mercado, en encuestas, etc. Pero además de esto, hay otros factores que también van a incidir o están incidiendo sobre las decisiones de inversión. Entre ellas está la situación financiera en que están quedando las empresas después de este periodo. Esa situación significa que hay muchas empresas que han reducido sus márgenes de ganancia, que han aumentado sus niveles de endeudamiento y por lo tanto pueden ser más prudentes al momento de tomar decisiones de inversión o más cautelosos al momento de tomar decisiones de inversión. También hemos visto que especialmente en el sector de la construcción
La permanencia de normas de distanciamiento social también ha hecho más lenta la recuperación de ese sector. Ahora, ¿qué factores pueden compensar algo estas presiones, digamos, a la baja sobre la inversión? En primer lugar, el hecho de que tenemos un número importante de proyectos en minería y en energía que ya comenzaron su desarrollo, que se interrumpieron en los momentos más críticos de las cuarentenas, pero que ya han retomado su implementación. De hecho, hay, en los catastros de bienes de capital se han agregado algunos proyectos de esas características para los próximos años. También el Estado o el Fisco ha dado una señal también de priorización de la inversión en infraestructura para el presupuesto del próximo año. Entonces, en el fondo, para efectos de estas proyecciones de inversión o de formación bruta de capital fijo, donde esta está cayendo 13% en el 2020 y recuperándose algo más de 7% en el 2021, estamos considerando todos estos factores, de los cuales el tema de la incertidumbre es uno de ellos, pero puede haber otros más importantes que estén operando. Ahora, respecto del propio proceso constitucional, porque el tema de las elecciones es un tema que, bueno, naturalmente en una democracia surge periódicamente, cada vez que corresponde una elección. En el caso del proceso constitucional, lo que nosotros hemos señalado es que, bueno, ya, ¿cierto?, hasta hace un par de meses atrás, todavía había muchos elementos por definir. Parte de esas definiciones ya tuvieron lugar el 25 de octubre con el plebiscito y la decisión clara y ampliamente mayoritaria de la población de iniciar un proceso de preparación de una nueva constitución. Eso tiene un itinerario que está fijado en la propia Constitución con la reforma que se aprobó en el Congreso. Eso implica elegir a los integrantes de la Convención Constitucional. La primera tarea que va a tener esa convención va a ser definir los procedimientos que va a seguir en sus deliberaciones y luego se iniciarán esas deliberaciones. Entonces, a medida que vayamos avanzando en el tiempo, vamos a ir teniendo mayor certidumbre respecto de cómo se va a desarrollar el proceso de preparación de una nueva constitución y vamos a tener una discusión más estructurada y más sustantiva sobre el contenido de la misma. En nuestra opinión, es probable que eso implique reducir la incertidumbre más que aumentarla. Pero, por supuesto, habrá que ver el desarrollo de ese proceso. Lo más importante, sin embargo, es que, habiendo un proceso claramente definido en la ley, producto de un amplio acuerdo político, ese proceso se desarrolle de acuerdo a lo que está establecido. Eso es lo que es el mayor aporte que el proceso constitucional puede hacer al control de la incertidumbre en la economía. Carlos Alonso de Pulso también había hecho una pregunta casi igual a esta, así que la vamos a dar por contestada. Pasamos ahora a preguntas de Marcelo González de Publimetro. Pregunta, en primer lugar, desde la Asociación de Bancos, señalaron que el plazo de pago del segundo 10% desde las AFP es imprudente, pues esta es la peor fecha para hacer este tipo de transaccionalidad tan masiva. ¿Qué opinan de esta postura? Bueno, respecto del proceso a través del cual se transita desde la solicitud de los afiliados hasta la entrega de los fondos y que los afiliados dispongan de los fondos que han retirado, hay una cadena logística que involucra varias instituciones, varios pasos, que en la presentación que hicimos en la Cámara de Diputados y después en el Senado detallamos con bastante minuciosidad. En definitiva, ¿cierto? Los plazos que se acordaron en el Congreso son los que son.
esos plazos empiezan a contar desde el día de hoy, dado que hoy día fue la publicación, mañana es la publicación en el diario oficial. Y por lo tanto, más que abundar en calificativos, lo que corresponde ahora es que cada una de las instituciones que tenemos algún rol que cumplir en esta cadena logística, nos aboquemos a que ésta funcione de la mejor manera posible. Con los plazos que en definitiva se dan, dada la fecha de publicación de la ley, entonces ya está claro, ¿cierto?, que el primer pago va a caer en diciembre, antes de la Navidad, y el segundo pago va a caer, ¿cierto?, 10 días hábiles más tarde, lo que nos saca un poco de la concentración de actividad financiera que se da en diciembre. Entonces, en estos momentos, creo que la principal tarea que nos corresponde es abocarnos a asegurarnos que estos plazos se puedan cumplir y que se logre el objetivo. El objetivo es que los afiliados reciban sus fondos a salvo de fraudes, con fondos que estén seguros a su disposición y con cálculos que sean los correctos de acuerdo a lo que establece la ley. En el caso del Banco Central, nosotros ya hemos dado el primero de esos pasos al establecer, al anunciar la semana pasada, los mecanismos a través de los cuales el banco va a facilitar el ajuste de carteras de los fondos de pensiones. Esas operaciones comenzaron hoy día con una demanda importante, quizás mayor a la que tuvimos al comienzo del retiro anterior, lo cual significa también que las AFP han estado aprendiendo a operar con los instrumentos que ha puesto a su disposición el Banco Central y eso nos parece una señal positiva. Con eso yo creo que ya me refería en la segunda parte de la pregunta que decía cómo se verían afectados en concreto los usuarios si se cumple lo que afirma la asociación y qué medidas pueden ser tomadas para evitar posibles perjuicios de la gente. O sea, esto lo he contestado señalando, ¿cierto?, que lo importante es asegurar todos los pasos de esa cadena logística para que las personas reciban sus fondos y puedan disponer de ellos en los plazos que establece la ley. Luego María Luisa Carrión, de CNN y Chilevisión Noticias, pregunta, respecto a un nuevo retiro de 10% de las AFP, ¿existe inquietud por lo que puede pasar con el circulante, con el dinero en efectivo, dada la proximidad de las fiestas de fin de año? ¿Qué medidas se están tomando o se pueden tomar para evitar que pueda ocurrir una congestión o colapso del sistema? Entonces, lo que puedo señalar a este respecto es que en lo que se refiere a nosotros como Banco Central, además de lo que acabo de comentar sobre facilitar todo el proceso de ajuste de las carteras de los fondos de pensiones, de tal manera de que los fondos tengan la liquidez para ir entregando los fondos solicitados por los afiliados, lo segundo, ¿cierto?, tiene que ver con la disponibilidad de efectivo. A ese respecto, lo que primero que hay que decir es que en Chile hemos tenido un aumento muy grande de la demanda por efectivo desde octubre del año pasado. Ese aumento de la demanda por efectivo ha sido del orden del 40% en circunstancias de que en el mismo periodo, ¿cierto?, la economía ha tenido una contracción. Todo eso significa que ha habido que hacer un esfuerzo por aumentar mucho más allá de lo normal el dinero en circulación, esfuerzo que se ha seguido, en el cual se ha seguido durante todos los últimos meses. ¿Por qué ha ocurrido esta mayor demanda por efectivo? Bueno, esto es un fenómeno que está ocurriendo en distintos países del mundo. Hace poco vimos una noticia, por ejemplo, respecto del Reino Unido, que sugiere que en momentos de incertidumbre, por razones de precaución o de temor, las personas tienden a guardar más efectivo, pensando que el efectivo es más seguro que una cuenta bancaria. Eso obviamente no es tan claramente así, pero hay a veces sesgos culturales de los cuales uno no puede culpar a la población, simplemente es lo que las personas sienten, piensan y de la manera que actúan. Entonces, eso significa que
no es que todo ese efectivo que se ha demandado, ese aumento de 40%, se esté usando continuamente. Significa que se ha estado guardando, atesorando por las personas, por el comercio, por las empresas, está en distintas partes de la economía y se demora mucho más en volver y seguir circulando en la economía. Entonces, siendo este un proceso que ya empezó hace tiempo atrás, nosotros nos hemos ido adaptando, hemos ido aumentando significativamente la oferta de circulante y de acuerdo a los cálculos que hoy día podemos hacer, ya con las normas más específicas del retiro de los fondos de pensiones, una estimación lo más precisa que podemos hacer sobre lo que será el volumen de los retiros, ¿cierto? Tenemos una oferta de efectivo hacia el sistema que debería ser suficiente para responder a las necesidades de las personas. Ahora, cuando se pregunta qué medidas están tomando para evitar que pueda ocurrir una congestión o colapso del sistema, yo diría que respecto del efectivo, más que el tema de colapso o congestión, que tiene que ver con el actuar de los agentes que intervienen en esto, en particular los bancos, que son los que proveen el efectivo a través de los cajeros automáticos o de sus sucursales. Creo que es importante que las personas estén conscientes de los riesgos que involucra retirar grandes cantidades de efectivo. En primer lugar, riesgos para la salud, porque significa que hay que ir presencialmente a retirar efectivo a un cajero automático varias veces, ¿cierto? Dado los límites que tiene los retiros de los cajeros automáticos, o a ir a una aglomeración en una sucursal bancaria. Hoy día, la verdad es que con la expansión de las transacciones electrónicas, eso para mucha gente no es necesario. Por supuesto, siempre habrá personas que, por el lugar donde viven, por su edad, por limitaciones que pueda tener a los medios electrónicos, no tenga esa opción. Pero para la gran mayoría de la población, pensemos que en el primer retiro fue más del 95% de los afiliados que hicieron su retiro a través de transferencia a una cuenta. Para la gran mayoría, la alternativa de usar pagos electrónicos es una alternativa real. Pero los riesgos no son solamente para la salud, por el hecho de las aglomeraciones que se puedan producir en distintos lugares, sino que de seguridad respecto del dinero que están retirando. O sea, hoy en día circular por la calle con grandes cantidades de efectivo en el bolsillo, en la cartera, es riesgoso, es indudable que es riesgoso. ¿Ah? Pensemos, y es importante pensar que estos recursos que se están retirando no es como, ¿cierto?, como si uno se ganara un premio de la lotería y uno dice, bueno, así como llegó, se fue, lo perdí, porque esto no es algo producto del azar, estos son sus ahorros acumulados durante muchos años de cotizaciones al sistema de pensiones. Entonces, no lo arriesgue acarreando o guardando en su casa grandes cantidades de efectivo cuando en un banco, en una cuenta 2, en una cuenta RUT o sus equivalentes, esos recursos están seguros. Entonces me parece que eso es lo más importante de todo, es resguardar la seguridad y la salud de las personas. Nosotros, nuestra parte del abastecimiento efectivo lo estamos haciendo, estoy seguro que los bancos también harán la suya, pero independientemente de eso, creo que cada uno de quienes tengan o soliciten estos retiros, piensen también en estas otras dimensiones que son muy importantes. Bueno, por último, Carlos Alonso pregunta, el Banco Central menciona que se mantendrá un elevado impulso monetario por un periodo prolongado de tiempo. Sin embargo, menciona que si se da un escenario en que la debilidad de la inversión es más persistente de lo anticipado, se podría profundizar el uso de medidas no convencionales. ¿Qué medidas se puede aplicar? Entonces aquí pensemos que hoy día el impulso monetario está compuesto de tres cosas. Está compuesto de una tasa de política monetaria que está en su mínimo técnico, que estimamos ¿cierto?, en 0,5%. En segundo lugar, hay una señal de persistencia
de la tasa en ese nivel durante un periodo prolongado de tiempo, donde se ha señalado, se ha dicho, ¿cierto?, durante la mayor parte del horizonte de política, que es de un horizonte de 2 años. Y en tercer lugar, se han aplicado medidas no convencionales que tienen dos componentes. Tienen un componente de estímulo, de provisión de liquidez y estímulo al crédito, y otro componente que es de adquisición de activos para también entregar liquidez al sistema. Entonces, si se quisiera ampliar el estímulo monetario, ¿qué cosas se podrían hacer? Bueno, por cierto, se podría dar una señal de mayor persistencia aún de la tasa en su mínimo técnico. Se podría intensificar o ampliar las medidas de estímulo al crédito. Y se podría ampliar las medidas de provisión de liquidez, sea a través de la compra de bonos bancarios como ocurre hoy en día o a través de otros mecanismos, y para esto hay varias experiencias de otros países o de otros bancos centrales en el mundo. Obviamente no podemos entrar en demasiado detalle porque este es el tipo de cosas que se hacen cuando son necesarias, pero alternativas para intensificar el impulso monetario claramente existen. Y por último, hay una pregunta también de Carlos Alonso de por qué se ajustó a la baja la proyección de consumo privado. Entonces, esta nuevamente le voy a pedir a Elías si la puede tomar, por favor. Bueno, Mario, ¿me podría repetir la última parte de esa pregunta? Sí, la pregunta es por qué se ajustó a la baja la proyección de consumo privado. Me imagino que se refiere al ajuste a la baja en la proyección para el 2020. Sí, en principio suena poco intuitivo eso, porque se ha destacado mucho el impacto que ha tenido en la mayor disponibilidad de liquidez por los retiros de fondos de pensiones en el consumo. Pero hay que recordar de que ese consumo, el que ha estado muy dinámico, es el componente durable del consumo, ya con mucha importancia en los bienes importados. Por otra parte, el consumo de servicios, que de hecho es el componente más importante del consumo, no ha sorprendido a la baja. O sea, ha estado menos dinámico de lo anticipado, y eso está en línea con el hecho de que la reapertura también ha tomado más tiempo de lo que se anticipó en el IPOM de septiembre. Entonces hay que recordar de que el consumo de servicios es el componente más importante del consumo privado, y ese componente se ha visto todavía muy limitado por las restricciones que existen. Y eso es lo que explica la baja. Pero eso está parcialmente compensado por el hecho de que el consumo durable efectivamente ha estado muy dinámico de la mano del retiro de fondos de pensión. Gracias, Elías. Por último, no me he dado cuenta que al reverso de la página tenía 3 preguntas más de Miriam Leiva de Pulso, así que las tomo ahora. ¿Cómo están viendo la recuperación del empleo? El gobierno ha anunciado un millonario plan de subsidios a la contratación. ¿Es esta una herramienta efectiva cuando al parecer no hay demanda por más trabajo? Bien, entonces respecto a la recuperación del empleo, lo que podemos identificar como datos más agregados es que ha habido una proporción alta de los trabajadores que se acogieron a la Ley de Protección del Empleo, que ha estado volviendo a sus ocupaciones, y que por otro lado se ha recuperado alrededor de 1/3 de los puestos de trabajo que se perdieron durante el peor momento de la crisis del COVID-19. Eso a nivel de cifras agregadas. Ahora, en términos de la composición de esas cifras, lo que tenemos es que en lo que se refiere a la recuperación del empleo, esta ha tendido a estar dividida entre recuperación de empleos asalariados formales y empleos asalariados informales, trabajos, ocupaciones por cuenta propia y otros empleos no asalariados. ¿Ya? Esto, ¿qué es lo que refleja? Refleja en parte el hecho de que parte de la caída de la ocupación que vimos hasta junio tuvo que ver con trabajadores por cuenta propia que no pudieron desarrollar sus labores. Y al no poder desarrollar sus labores, en las encuestas aparecían como inactivos.
al levantarse las cuarentenas o algunas de las restricciones que han estado en aplicación, esos trabajadores pueden volver a desempeñar sus trabajos y entonces vuelven a la fuerza de trabajo al tiempo que vuelven también al empleo. Pero, por supuesto, el hecho de que el peso de los empleos por cuenta propia y de asalariados informales sea relativamente alto, indica una cierta precariedad de esa recuperación del empleo. Otro elemento que tiene que ver con esto es que el empleo de las mujeres se ha recuperado muy poco, en parte porque hay una proporción alta de mujeres que están todavía fuera de la fuerza de trabajo, argumentando necesidades o obligaciones familiares, de las cuales, por supuesto, en un periodo de restricciones a la movilidad y especialmente de suspensión de las clases presenciales, ha significado cierto mayores requerimientos de domésticos que desgraciadamente, dada la división social del trabajo doméstico que tenemos en Chile, recae en las mujeres. Entonces, en esto lo que podemos esperar es que una vez que ya vuelvan las clases presenciales, probablemente habrá una proporción importante de mujeres que volverán al mercado del trabajo. ¿Los subsidios a la contratación son útiles? Sí, son útiles. Hay bastante experiencia acumulada al respecto, hay muchos países que están recurriendo a estos subsidios a la contratación y es especialmente útil para sectores que puedan estar más rezagados en el acceso a los empleos que se van creando, se van recuperando en la economía. Ahora, puede haber limitaciones por el lado de la demanda, puede haberla, pero también puede haber limitaciones por el lado de la oferta. Es decir, si hoy día, por ejemplo, no hay tanta demanda por utilizar estos subsidios para incentivar la contratación de mujeres, es posible que tenga relación con lo que acabo de mencionar, con el hecho de que hay muchas mujeres que todavía no vuelven al mercado del trabajo. Entonces, independientemente de lo que ocurra con la oferta o con la demanda, el hecho de que haya subsidios a la contratación es sin duda un factor positivo. Siguiente pregunta. Menciona que venía un FOGAPE 2. ¿Ello reactivaría la demanda de alguna manera y dónde habría que poner el foco? ¿En reprogramar los endeudamientos, como dijo ante la Comisión de Hacienda? Ok, entonces, en esto tenemos que pensar que las medidas de incentivo al crédito que se tomaron durante la etapa más difícil de la crisis estuvieron orientadas a entregar crédito o financiamiento para capital de trabajo a empresas en las cuales había caído mucho su flujo de ingresos y por lo tanto sus déficits de caja eran muy significativos. ¿Ya? Entonces, pero eso tuvo mucho que ver con el periodo de mayor paralización de la economía. Hoy día ya no estamos en ese momento. Entonces, hoy día, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos en primer lugar a que hay empresas que podrían querer hacer algún tipo de inversión, no necesariamente una inversión de gran envergadura, pero inversiones para adecuar su funcionamiento, por ejemplo, las nuevas condiciones de operación en ciertos sectores más afectados por las exigencias de distanciamiento social. También ocurre que tanto por los nuevos créditos que se entregaron como por la reprogramación o postergación del pago de cuotas que se dio también durante el periodo más duro de la crisis, vamos a tener en los próximos meses que ya va a irse gatillando el repago de esos créditos. No sabemos, porque no tenemos un análisis empresa por empresa, hasta dónde esa concentración de obligaciones de pago puede ser consistente con la velocidad a la cual se van a ir recuperando las ventas y los ingresos de esas empresas. Y por lo tanto, sería útil, sería necesario que tuviéramos un mecanismo que permitiera consolidar deudas, en el caso de empresas que tienen deudas con distintos acreedores, que permitiera refinanciar a plazos más largos y construir un perfil de servicio de la deuda que sea más adecuado a la evolución de los ingresos de las empresas.
Hay países en los cuales se ha estado trabajando en esta dirección. Nos parece que es una línea de trabajo en la cual es posible avanzar. Aquí en Chile, el Banco Central pone a disposición de un esfuerzo de estas características sus facilidades de liquidez para estímulo al crédito, la FCIC 2, con los ajustes que pueda requerir, y veremos, ¿cierto?, con el proyecto que está presentando el Ejecutivo, si el tema, la manera en que se plantea ahí la flexibilidad en el uso de las garantías también facilitaría un proceso de estas características. Por último, ¿cómo ayuda a la reactivación y a la certeza de las inversiones la discusión sobre la ventaja de contar con una inversión sustancial de una empresa estatal china en nuestro país? Entonces, acá, bueno, respecto a estos temas, que son temas de organización industrial, de competencia en la industria, son temas en los cuales el Banco Central no tiene responsabilidades, corresponde a otros organismos del Estado, y por lo tanto no es mucho lo que podemos decir al respecto. Por cierto, es positivo que haya quienes quieran invertir en Chile, pero por supuesto que esas inversiones deben adecuarse a los requerimientos de las regulaciones, de la legislación sobre concentración, sobre competencia, etcétera, y por lo tanto eso ya es un tema que se evalúa, se analiza o se resuelve en otras entidades que forman parte del aparato del Estado. Muy bien, con eso entonces hemos cubierto todas las preguntas que nos llegaron. Les agradecemos una vez más por su atención. Seguimos disponibles para otros temas que nos quieran preguntar más adelante, en particular en las presentaciones de este informe que todavía vamos a tener durante los próximos días. Muchas gracias.